En el magnífico reino de Mele, criaturas de toda clase coexistían pacíficamente: cebras, hipopótamos, jabalíes verrugosos, jirafas, entre muchos otros. El rey Simba convocó a todo su reino para darles una noticia que les cambiaría la vida. Con un tono entre serio y emocionado, declaró: nuestra familia está a punto de crecer. Nala y yo estamos dichosos de anunciar que estamos esperando un cachorro, cumpliendo nuestro sueño de honrar el ciclo de la vida. Después de decir esas palabras, Simba miró al cielo y susurró: Nala, mi amor, ya voy. Cansada, Nala se acomodó, susurrando con cariño: Simba, aquí estaré esperándote, siempre. Ella se quedó en su cómodo rincón, envuelta por la tranquilidad del reino. Poco después, Tean y Pumba se acercaron a su buen amigo Simba. Él les pidió un favor importante: por favor, no asusten a mi pequeña Kiara. Voy a pasar tiempo con Nala y no regresaré en bastante tiempo. Por lo tanto, Simba encargó a sus fieles compañeros el cuidado de su hija, confiando en su capacidad para protegerla. Inmediatamente después de que Simba se fuera, Timón y Pumba decidieron deleitar a la joven Kiara con una historia extravagante y alocada. Narraron su valiente batalla contra Scar, bromeando y presumiendo que se lo habían devorado. Con la inocencia de una niña, Kiara exclamó: «Papá dice que le ganó al SAT». La conversación se deshizo en risas, llenando el ambiente de alegría. Con una mezcla de orgullo, emoción y una elegancia practicada, relató con cuánta confianza sus padres le confiaron su bienestar a Tean y Pumba, mientras que también confesó su aspiración de personificar a una leona valiente, a pesar de sentirse vulnerable con frecuencia. Con su característica sabiduría, Rafiki le aseguró que Simba, en su juventud, había experimentado dudas similares. Ella narró la historia de cómo Mufasa, su abuelo, una vez llevó a Simba a la cima de la roca del orgullo y le enseñó a rugir bajo las estrellas. Kiara, aún sin convencerse, exclamó: «Jamás seré tan valiente como ellos». Al darse cuenta de que necesitaba ánimo, Rafiki comenzó otro relato. Más allá de las montañas, una sequía aparentemente interminable se apoderó de la tierra. Sin embargo, en un día fatídico, el cielo se tornó amenazante y el destino intervino, marcando el inicio de la leyenda de Mufasa. Mufasa y Scar eran hermanos mucho antes de alcanzar su estatus legendario. La historia nos sumergió en un panorama vívido de elefantes e hienas recorriendo terrenos extensos. Ahí, los padres de Mufasa le revelaron la impresionante belleza de su reino a su joven hijo. «Cierra los ojos, y podrás soñar con todo lo que un día será tuyo», susurraron. Para agregarle magia al momento, le pusieron todo el corazón a una canción, honrando la belleza de la vida y jurando estar juntos para siempre, a pesar de las dificultades que trajo la sequía. Su himno representaba la esperanza de un futuro más brillante. Sin embargo, su alegría fue efímera, ya que comenzó una fuerte lluvia que desbordó los ríos y provocó una inundación devastadora. Los padres de Mufasa tomaron todas las precauciones para proteger a su cachorro de las peligrosas corrientes cerca del borde del risco. «Debes partir inmediatamente», insistió su padre, «la oportunidad sigue en pie». Con una urgencia suave, su madre le aconsejó: «Tómalo con calma, un paso a la vez, fijándote bien dónde pisas. Tienes que huir». Mientras la tierra se desmoronaba bajo el peso del elefante, Mufasa perdió el equilibrio y fue arrastrado por el torrente. Mientras Rafiki continuaba la historia, las poderosas aguas de la inundación se unieron con un río lejano, arrastrando a Mufasa lejos de su familia y su entorno familiar. Muy lejos en el reino, el pequeño león fue arrojado sin contemplaciones sobre un tronco flotante. Así fue como conocimos a Taka por primera vez. «¿Quién eres?», inquirió Taka, el curioso y audaz hijo del rey Obasi, después de haber identificado al forastero. «De cachorro», Mufasa respondió. Mufasa rogó hasta que Taka finalmente cedió, revelando el peligro que se acercaba. «Hay un cocodrilo a punto de atraparte». Debido a que Mufasa no sabía nadar, estaba indefenso ante el rápido ataque del cocodrilo. Taka intentó ayudar, pero la situación rápidamente se salió de control. Cuando la desesperación amenazaba con tragárselos, la madre de Tek-Ae emergió y valientemente enfrentó al cocodrilo, rescatando a su cría. Sin embargo, su expresión delataba una mezcla de furia y preocupación. «Nunca hables con extraños», le advirtió a su hijo. Ace insistió en que abandonaran a Mufasa, argumentando que el rey Obasi jamás aceptaría a un forastero en su manada, pero Taka, movido por la compasión, lo defendió. «Te instruí que esperaras mi llegada. Abandonarlo aquí es inaceptable, sin importar los reglamentos, Tuker. El rey jamás lo reconocerá como un miembro legítimo de la corte». «No soy un callejero, simplemente me he perdido», aclaró Mufasa. Conmovida por su explicación, Izzy escuchó atentamente mientras él describía cómo fue arrastrado por la inundación y separado de su familia. «¿Tienes alguna idea de cómo podría regresar a casa?», preguntó, con la voz llena de esperanza. Con una serenidad imperturbable, la leona respondió: «A veces perder el camino también se trata de descubrir uno nuevo, y ese camino te puede llevar a un nuevo hogar». Mientras cargaba a Mufasa hacia las tierras del reino, se encontraron con el imponente rey Obasi. El líder miró al cachorro con desdén, dejando clara su postura: «No podemos aceptar un forastero en esta manada. Los lazos familiares son los lazos más fuertes». El solo nombre Mufasa parecía causarle una profunda angustia.
Mufasa siseó, con la voz llena de desprecio. El nombre significa realeza, un título que solo yo poseo en este dominio. Este cachorro está peleando por su lugar. Con un brillo de malicia en los ojos, Obasi planeó eliminar al forastero, recordando la arrogante afirmación de Mufasa de que su madre lo había aclamado como el cachorro más veloz. Obasi lanzó un desafío, su voz resonando con segura afirmación en toda la manada. Si de verdad posee la velocidad que dice tener, que lo demuestre corriendo contra mi hijo, Taka. Con un gesto desdeñoso hacia Mufasa, la voz de Obasi retumbó, después de que el príncipe lo venza, le quitaré la vida de una sola mordida, los leones a su alrededor sintiendo la densa tensión. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de dar la orden de ejecución, Isi intervino. Con agudo ingenio y sutileza diplomática, desafió al rey con calma, proponiendo, si Mufasa prevalece, permanecerá bajo mi cuidado, su determinación inquebrantable al confrontar a su compañero. Para reforzar su argumento, ella afirmó, para que Taka ascienda legítimamente al trono, debe demostrar su valía completando su prueba inicial. Un rey debe ganarse su trono, esta dura lección lo espera. Saber sobre la carrera era crucial, así que los jóvenes atletas se prepararon. Impulsados por una mezcla de inquietud y determinación, Mufasa y Taka corrieron hacia adelante, bajo la atenta mirada de la manada. Rápidamente se hizo evidente que Mufasa estaba en peligro. Al observar el esfuerzo dedicado de su competidor, Taka sintió que un nuevo sentido de propósito se despertaba en su interior. No tengo ningún secreto, murmuró Taka, sin aliento. En realidad, sí, siempre quise un hermano, Mufasa. Mufasa lo miró fijamente, sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, Taka hizo algo inesperado, disminuyó la velocidad, dejando que Mufasa ganara, priorizando su relación sobre su ambición. El vínculo que tanto había anhelado se rompió irrevocablemente. Mufasa es bienvenido a quedarse, pero deberá residir con las leonas. Le está prohibido acercarse a Taka. A pesar de sus intentos de aparentar tener el control, era evidente su angustia emocional. A pesar de todo, reprimió su enojo. Forjados por su difícil experiencia en común, estallaron en una canción, declarándose hermanos a partir de ese momento. Aunque los cachorros maduraron con el tiempo y se convirtieron en leones jóvenes, su naturaleza juguetona perduró. Así, harta de las quejas incesantes sobre su comportamiento, anunció con su característico desdén, por última vez, Taka es mi único heredero. Ese paria deshonroso no tiene derecho a estar en estas tierras. Regrésenlo con la manada de leonas y asegúrense de que se mantenga lejos de mi hijo. Obasi, con voz cargada de seriedad, disuadió a Taka de unirse a Mufasa. Mejor quédate aquí conmigo y desarrolla tus habilidades de liderazgo. Con el rostro sombrío y lleno de presagios, advirtió, nunca confíes en él. La traición es inevitable, es la ley del forastero. Taka lo miró fijamente, horrorizado. Obasi, con un aire de superioridad, cerró los ojos y declaró, el poder reside en el descanso. Solo conservando nuestra fuerza podremos salvaguardar el orgullo. Sin embargo, Taka sintió una sensación inquietante con respecto a la lección. Mientras tanto, en otra parte de las tierras del reino, Mufasa entrenaba diligentemente, guiado por Ae. La madre de Tech había criado al joven león, impartiéndole técnicas avanzadas de caza que lo diferenciaban de todos los demás que había conocido. Con el paso del tiempo, Mufasa desarrolló un sentido del olfato excepcional, una cualidad que Ae consideraba inigualable. Mientras cazaba, Mufasa levantó la cabeza y olfateó el viento. Estoy seguro de que hay una manada de antílopes al sur, afirmó. ¿No es extraordinario? A veces, una fragancia tenue pasa flotando, un susurro del hogar llevado por el viento. Huele a casa. Asa contempló fijamente. Con una mirada dulce, Asa explicó, ese aroma que reconoces es el de tu madre, su presencia persistente significa que ella sigue contigo. Mufasa encontró consuelo en sus palabras, que encendieron una chispa de esperanza y un renovado sentido de comunidad, a pesar de seguir siendo un forastero. Durante un sereno interludio, Mufasa reveló sus reflexiones más profundas. Obasi nunca me aceptará por completo porque no somos de la misma sangre. A sus ojos, siempre seré un extraño, un vagabundo. Con una mirada cálida, Asa respondió, son mi familia. Sin importar sus orígenes o las palabras de Obasi, siempre tendrán un hogar aquí conmigo. Siempre encontrarás refugio conmigo, declaró. Pero Mufasa, con la voz teñida de una comprensión creciente, respondió, quizás tengas razón en que soy un vagabundo, y tal vez eso sea preferible. Tú eres mi verdadero hogar, y en ese caso, no tendré que buscar uno. Y así, la historia de Rafiki volvió al presente. Mufasa compartía nuestro espíritu libre, un vagabundo como nosotros, exclamaron Timón y Pumba, visiblemente encantados. Visiblemente irritada por su descortesía, Kiara lo silenció con un gesto brusco, permitiendo que Rafiki continuara. Sin que nadie lo supiera, te estaba observando todo sigilosamente. Rafiki continuó, con un dejo de misterio en la voz. Pero mientras observaba a su hermano y a Asa, leones blancos fantasmales, espectros de la arena, avanzaron sigilosamente, destrozando el silencio apacible mientras los cazadores se materializaban desde su escondite. Al instante, Mufasa se abalanzó hacia adelante para proteger a Ae. Desde lejos, Taka observaba con pavor, anhelando ayudar, pero paralizado por el miedo.
En lugar de ofrecer ayuda, optó por escapar, abandonando a su madre y a Mufasa para que enfrentaran el peligro por su cuenta. Con valentía admirable, Mufasa triunfó sobre un león blanco, rescatando a Aa. Cansados y llenos de cicatrices de batalla, regresaron cojeando a la manada, donde Ae describió el aterrador encuentro. Los leones eran enormes, pálidos como espectros. Si Mufasa no hubiera intervenido, no habría sobrevivido a este día. Aunque sus palabras provocaron murmullos de preocupación en toda la manada, Mufasa se negó a dejar que la inquietud echara raíces. Con voz firme, advirtió a todos: hay leones a medio día de camino. Obasi, en contraste, no sentía la misma necesidad apremiante. Entonces, envía a alguien a investigar, ordenó Mufasa, con un tono de irritación en su voz. Después de dudar un poco, Obasi consintió y envió a un explorador a verificar la información. En privado, confrontó a Taka con palabras duras, lleno de ira. Abandonaste a tu propia madre, acusó. A lo lejos, conocimos a Kous, el imponente e implacable rey del León Blanco. Un soldado bajo su mando relató la batalla. Él no era el líder de la manada, pero es el responsable de la muerte de tu hijo. Kiro se quedó helado al escuchar la noticia. Sin mostrar piedad alguna, condenó al guerrero herido a ser devorado por las leonas. Obasi persistió en inculcarle a Taka sus inflexibles creencias sobre el poder allá en la manada. Supongamos que no hubieras abandonado a tu madre. Nuestro legado es primordial y debe ser preservado. Prefiero no engañar. Mufasa tenía razón, afirmó. Ante el inminente peligro, Abasi se resolvió a proteger su herencia, tomando una decisión que alteraría el curso del futuro de su familia. Desterró a su hijo, Taka, para que comenzara de nuevo, obligando a Mufasa a servir como su guardián y uniéndolos a un juramento inquebrantable de lealtad. Al principio, Mufasa se negó, ya que no quería abandonar a Asa. Asa, con los ojos llenos de una amorosa firmeza, respondió: tu madre me habló de una tierra más allá del horizonte, un lugar verde y bendecido por un sol perfecto. Debes viajar allá. Con una caricia suave, susurró: lo sientes, como yo. Acepta tu destino dentro del gran ciclo de la vida. Lágrimas corrían por sus rostros mientras se despedían. Volviendo al presente, Tean y Pumba interrumpieron la narración con chistes tontos antes de excusarse para ir al baño. Fastidiada, Kiara los apartó con la mano, implorándole a Rafiki que continuara. Impulsado por el honor y alimentado por el orgullo, Obasi resolvió enfrentarse al Rey Col, jefe de los Leones Blancos. Kiros, con su porte imponente y frío, dejó claro su propósito, dijo Rafi. Siendo el último orgullo del Valle de los Reyes, solo yo puedo proclamarme el León Supremo. Obasi, atrapado en la ineludible red del deber y el destino, se dio cuenta de que no había escapatoria. El ciclo finalmente se ha roto. Mientras Taka y Mufasa seguían adelante, la imagen espectral del León Blanco se materializó tras ellos. Nada, Mufasa, ordenó Taka, su voz resonando con la autoridad de un príncipe. Pero Mufasa permaneció inmóvil, inflexible. De repente, Kiro se materializó, con sus ojos crueles fijos en ellos. ¿Quién asesinó a mi hijo?, exigió. Su mirada se detuvo en Taka, identificado como el que portaba sangre real. Habrá sangre por sangre, juró Kiros, con un tono glacial. Atrapado sin escapatoria, el ambiente se volvió insoportable. Aplastado por el miedo y la desesperación, Taka murmuró una disculpa antes de empujar. Mufasa se acercó al agua, necesitando saltar. Sin embargo, el peligro aún no había pasado. Una leona blanca los persiguió, saltando tras ellos, pero un cocodrilo emergió inesperadamente, agarrando a la cazadora y arrastrándola bajo el agua. Aunque brevemente a salvo, quedaron exhaustos y vulnerables mientras la corriente del río los arrastraba. No importa a dónde huyan, los perseguiremos sin descanso. Durante su escape, los hermanos se toparon con una leona digna llamada Sarabi. He estado buscando a otros sobrevivientes de mi cápsula criogénica. Algunos escaparon de los invasores, pero ustedes dos son los únicos que he encontrado hasta ahora. Con un tono más calmado, continuó: Sarabi es una princesa. Este imprevisto giro de los acontecimientos sumó un valioso aliado a su búsqueda para alcanzar su destino. Los hermanos le informaron a Sarabi de su ambición por llegar a Mele. Sin embargo, albergaba dudas. A pesar de sus dudas, la creencia de su hermano en descubrir ese paraíso era inquebrantable. Específicamente, nos encontramos con un Rafiki joven muy adentro de un bosque. Era un mandril extraordinario, diferente a todos los demás. Desde el momento de su nacimiento, fue bendecido con dones extraordinarios, visiones proféticas, la habilidad de comunicarse con insectos y la luna, y el poder de curar. Votaron por exiliarlo de la comunidad. Un mono joven intentó convencer a Rafiki de que se quedara, pero él respondió serenamente: ha llegado el momento de mi partida, mi familia me espera más allá de estos árboles. Durante sus viajes, el destino de Rafiki se entrelazó con el de los leones. Al ver al desconocido, Taka y Mufasa, creyendo que podría ser una presa, intentaron espantarlo. El plan no tuvo éxito. Los leones, con la curiosidad a flor de piel, preguntaron: ¿por qué no muestras miedo si escapar es imposible? Con un aire misterioso, Rafiki respondió: voy camino a la luz. Si me matas, jamás llegarás a Mele. Mi hermano me espera allá.
Sorprendidos por sus palabras, particularmente por su mención a Mele, los leones intentaron negociar: guíanos a Mele y te perdonaremos la vida. Yo no hago tratos. Mi camino es mío, y el tuyo es tuyo, replicó Rafiki. Otra alma perdida demasiado miserable para consumir, refunfuñó Taka, con la voz cargada de amargura y aceptación. De vuelta a la realidad, Timón y Pumba estallaron en carcajadas. Rafiki le robó totalmente el show a Mufasa nomás para hacerse notar, gritaban entre risas. La historia de Mufasa no puede existir sin la de Rafiki, replicó Rafiki, con una voz que mezclaba indignación y serenidad. Durante el recuerdo, Rafiki compartió su sabiduría con Mufasa, quien le confesó sus miedos, tanto su miedo al agua como los sueños inquietantes donde sentía la presencia de sus padres. Rafiki suavemente le aseguró que siempre sentiría la presencia de sus padres. Escuchar la voz de tu madre implica que su guía continúa. Esa noche, Rafiki atrapó un pez, pero al inspeccionarlo, susurró: no está listo, y lo regresó al agua. Con las primeras luces del amanecer, el equipo siguió adelante. A pesar de su escepticismo inicial, rápidamente detectaron el aroma de una manada muy cerca. Con renovados ánimos y llenos de vigor, continuaron su viaje, cantando canciones y alimentando su esperanza compartida. Mientras cruzábamos el valle, Rafiki nos advirtió sobre una amenaza constante: sus ojos siguen nuestras huellas. Kiros no pierde la esperanza. Están acompañados por una leona y su líder. Mira ese mandril. Con la esperanza de ayudar, Mufasa le aconsejó que le hablara con suavidad, preguntándole sobre sus orígenes y, posiblemente, mencionando flores de pato. Reuniendo todo su valor, Taka se acercó a Sarabi, sin pensarlo dos veces, soltó: hueles a pato. A pesar de lo improbable, su conversación cobró impulso, pero su incipiente conexión se hizo añicos con la repentina aparición de los leones blancos del otro lado del valle. Los leones blancos los observaban con miradas feroces y cazadoras. Taka, lleno de una confianza injustificada, permaneció imperturbable hasta que se dio cuenta de que el enemigo podía flanquearlo fácilmente. Cuando el peligro se acercaba, Mufasa buscó la ayuda de los elefantes, pero Sarabi ideó un plan diferente: trepó a un árbol y tiró las colmenas de abejas sobre los elefantes, provocando un enjambre. Esta no es la situación a la que habíamos llegado. Impulsados por un frenesí salvaje, los elefantes sembraron el caos y dispersaron a los leones blancos. El grupo estaba a salvo por ahora, pero entendían que el peligro aún existía. Mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos, Rafiki observó: hasta la criatura más pequeña tiene su lugar en el gran ciclo de la vida. La estrategia de Sarabi progresó como se esperaba, sin embargo, tuvo una consecuencia: tropezó y se desplomó del árbol. Mufasa corrió a su rescate sin pensarlo dos veces, mientras que Taka, paralizado por el miedo una vez más, permaneció oculto en las sombras. Después de que el caos se calmó, Rafiki empleó su experiencia medicinal para cuidar las heridas de Sarabi. Después de una gran lucha, finalmente se movió, despertando confundida. Confundida, Sarabi preguntó: a manos. Antes de que Rafiki pudiera responder, Mufasa interrumpió: Taka te salvó. Después, expresó su silenciosa gratitud a Mufasa por su generosidad y consideración. Esa noche, mientras dormían, Mufasa soñó con su madre, recordando la calidez de su presencia y sus palabras, que evocaban recuerdos del hogar que había perdido. Sarabi también engalanó su sueño, su presencia encendiendo una conexión innegable. Al despertar, Mufasa ideó una estrategia: asegurar su paso seguro a Mele requería ocultar su rastro de los leones blancos. Zazu propuso dar una vuelta en círculos para confirmar que habían evadido a sus perseguidores. La estrategia funcionó, y por primera vez los leones blancos perdieron el rastro. Después de recibir el informe de Zazu, el grupo finalmente pudo descansar. Sé que fuiste tú quien me salvó, no Taka, murmuró. Eres un león magnífico, destinado a ser rey. Aunque al principio se mostró reacio, al final Mufasa sonrió radiantemente y le cantó a Sarabi, reconociendo su valentía y compasión. No se dieron cuenta de que Taka estaba acechando en las sombras, con el corazón lleno de celos e ira. Completamente aislado, vocalizó su tormento y angustia, admitiendo: no puedo borrar esa imagen de mi cabeza. Mi hermano se fue, ahora estoy completamente solo. Consumido por una profunda angustia, Taka perdió el equilibrio y cayó rodando, deteniéndose finalmente ante el rey Kiros. Consumido por el resentimiento, Taka engañó a su hermano. Me robó a mi padre, y ahora te llevaré con él. Con esas palabras, Taka forjó una alianza siniestra con los leones blancos. Al día siguiente, Taka se reincorporó al grupo con toda naturalidad, actuando como si nada hubiera pasado. Mientras le agradecía a Mufasa, marcaba el suelo disimuladamente, guiando a los leones blancos hacia su paradero. Después de un viaje arduo y agotador, llegaron a Mele, un verdadero paraíso. Era un oasis vibrante, abundante en agua, vegetación exuberante y una fauna diversa. Eufórico, Rafiki finalmente encontró el árbol de baobab que a menudo se manifestaba en sus premoniciones. Con los ojos brillando con un entendimiento recién descubierto, encaró a Mufasa y declaró: mis visiones consistentemente me mostraban a un hermano a mi lado. Tú eres ese hermano. Con Kiros y su séquito presentes, el rey león blanco finalmente reveló la verdad. Mufasa, fue Taka quien los guió hasta allá.
En efecto, Sarabi te eligió, tal como lo hicieron nuestros padres antes que ella. Impulsado por una furia ardiente, el héroe se embarcó en una búsqueda de venganza, determinado a vengar la muerte de su hijo. El poderoso rugido de Mufasa captó la atención de todos los presentes. Cada criatura juega un papel en el delicado equilibrio de nuestro mundo, y colaborativamente podemos protegerlo. Inspirados por el poderoso mensaje de Mufasa, los animales unieron fuerzas con él para enfrentar el peligro inminente. En una batalla climática en una cueva, Mufasa se enfrentó a Kiros mientras Taka observaba desde un punto más elevado. Scar, el rey león blanco, finalmente venció y mató a Mufasa después de una feroz batalla. Mientras Kiros se preparaba para asestar el golpe final, Taka escuchó la voz de su madre resonar en su mente, un dulce recordatorio de que su oportunidad para convertirse en un héroe eventualmente llegaría. Taka intervino y rescató a su hermano del peligro. Aprovechando su profundo conocimiento de la tierra, Rafiki hábilmente guió a los leones a un lugar seguro en medio del conflicto encarnizado. Una inundación repentina llenó rápidamente la cueva. Con la poderosa embestida de las inundaciones, una enorme roca se desprendió de la ladera. Aprovechando su oportunidad, Mufasa atacó a Kiros, y la avalancha resultante sepultó al rey león blanco, poniendo fin a su reinado de manera abrupta. A medida que las aguas de la inundación disminuían, la luz del sol inundó la cueva, bañando a Mufasa en su resplandor mientras se erguía, una figura de triunfo teñida de humildad. Con una sonrisa cómplice, Rafiki se acercó a él, proclamando, «El gran ciclo de la vida persiste, y en este día, has encontrado tu lugar legítimo dentro de él». Gravemente herido y completamente exhausto por la batalla, Mufasa luchó por escapar de la cueva. Después de un momento de dudar, Taka finalmente decidió ayudarlo. Sarabi y Mufasa aparecieron ante una multitud de animales reunidos. Después de unir a todos en su momento de necesidad, Mufasa fue declarado el Rey León de Mele. Entonces, en un giro impresionante e inesperado, la madre de Mufasa apareció, muy viva. Una oleada de alegría los inundó al reunirse, pero ella traía noticias devastadoras: su padre había fallecido. Embargado por el remordimiento, Taka finalmente regresó y suplicó ser perdonado. A pesar de que los otros animales querían que Scar fuera desterrado, Mufasa no dejaría a su hermano sin hogar. Sin embargo, expresó su postura de manera inequívoca. «Tu nombre será Scar». Cicatriz, hirviendo de furia contenida, desvió la mirada, con los ojos llameantes de animosidad al presenciar el triunfal ascenso de Mufasa a la roca del orgullo y el estruendoso rugido que anunciaba su reinado. Empapada hasta los huesos por el aguacero, Kiara soltó un rugido poderoso, canalizando la fuerza de sus ancestros. Poco después, divisó a su padre a lo lejos. Con una alegría inmensa, corrió hacia él a toda velocidad y se abrazaron con mucho cariño. Simultáneamente, Tean y Pumba elogiaron a Rafiki por su destreza narrativa. Los acompañaba un nuevo miembro de la familia, el hermano menor de Kiara. Con juvenil entusiasmo, la leona juró su protección eterna, asegurando la continuación del gran ciclo de la vida. Así, la película concluye en un alegre reencuentro, honrando a la familia, la herencia y los lazos inquebrantables dentro de las tierras del reino.